Buenas tardes, sean bienvenidos todos a la plática Evolución de la tecnología forestal hacia la silvicultura 4.0. El día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Carlos Mayén Rivera, que es investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. También es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias en la UNAM, es tutor de posgrado de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en la UNAM. También es miembro del número Academia Nacional de Ciencias Forestales, es presidente de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. En este momento puede empezar su conferencia, maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los que tienen la amabilidad y gentileza de estar escuchando esta participación en el marco de este muy interesante foro sobre tecnología, drones, agricultura, silvicultura 4.0. Muy agradecido a mi colega y muy querido amigo Carlos Medina Tello por la invitación, pero sobre todo un honor a esta sociedad que busca el desarrollo de la tecnología, lo cual es sumamente importante. Hablar de tecnología forestal es hablar de muchas cosas. Por eso lo que pensaba era hacer algunos saltos de la evolución del tratamiento de la silvicultura hacia lo que pudiéramos pensar en un manejo moderno que nos está presentando una serie de oportunidades. Hay que recordar, hay que reflexionar que expertos consideran que después de este año de pandemia dimos un salto de una década. Procesos que se consideraba de integración con la tecnología, pero sobre todo desarrollos sociales, filosóficos, económicos, ocurrieron en unos meses de lo que hubiese sido 10 años, 12 años. Esto es impresionante y eso quiere decir que iremos avanzando tanto en los aspectos de tecnología como su uso. Y esa es la parte central, yo creo, de esta idea de cómo vamos a acercarnos. Las ciencias forestales son una ciencia compleja, por lo cual debemos de analizar todas sus vertientes de todo índole. La problemática ambiental debemos de entender lo que surge como una crisis de civilización, una crisis en la cual nos lleva a una cosificación de los aspectos sociales, pero también de las concepciones, de las consideraciones de un pensamiento posmoderno hacia la crisis del efecto del conocimiento mismo del mundo. La crisis que estamos desarrollando es una crisis sobre lo que conocemos de nuestro planeta y de cómo nos vemos como sociedad. Entonces, así los ambientes naturales pues se constriñen en contextos cada vez más cosificados, cada vez más artificiales, o del otro lado es la naturaleza se mete cada vez más en nuestros entornos urbanizados. La filosofía medieval escolástica ya hablaba de que el hombre debe de utilizar la razón para conocer las verdades. El principio de individuationis determina la naturaleza propia de cada individuo y su diferenciación con los otros. Es en esta filosofía escolástica del siglo IX al XIV cuando estamos identificando
a la mente divina como un principio, un modelo, una idea de las cosas creadas. La mente de Dios tiene que ver con el origen y desarrollo de una filosofía teológica sobre todo, en donde tratábamos de encontrar una coincidencia entre razón y ciencia. Estoy tratando de hacer que... Ya. El bosque en este contexto era un lugar poblado por seres maléficos y animales salvajes. El bosque en la Edad Media produce en los hombres un sentimiento de miedo y respeto. En un principio el uso del bosque era libre para los habitantes, pero conforme nos vamos dando cuenta de que el bosque es un espacio de usufructo, de aprovechamiento de recursos, pues nos vamos imaginando todas las posibilidades y eso tiene que quedar limitado al conocimiento de lo que hay ahí para poder ser resguardado. Para conservar los bosques, entonces, en Europa se tomaron muchas medidas preventivas. En Alemania, por ejemplo, en 1300 ya existe un derecho natural que mencionaba que la tala debería de ser moderada y no causar deforestaciones. En el Renacimiento, los filósofos naturalistas vuelven a poner en primer término la cuestión de lo que sería un entorno natural. El cuadro aristotélico ptolomeico fue estremecido por una revolución copernicana donde destruye ideas ontológicas, cosmológicas, principalmente por Giordano Bruno. Sus implicaciones para la humanidad eran claras. La nueva visión de la naturaleza es una creación de astrónomos y de físicos. La imagen misma de la naturaleza dejaría de ser de una estructura orgánica y se le empezaría a presentar de acuerdo como una estructura mecánica, de componentes, de funciones, de maneras en que se estaba organizando. Y entonces, en este sentido, empieza a haber una organización de los bosques, este hermosísimo grabado renacentista, donde aquí donde se dan cuenta de cómo empieza a haber una organización, un orden donde los bosques son aprovechados, por un lado, para abrir espacio a el orden de la civilización. Decía Fernando Savater en una conferencia que me tocó en suerte, que a la entrada de las ciudades medievales invitaba a la gente al espacio y al lugar donde iban a poder ser libres. En el Renacimiento también hereda esta idea de naturaleza representada como un organismo, una metáfora orgánica que establece un carácter unitario de la naturaleza completa en sí misma, evolutiva a partir de sus propias ideas. Cuando podemos tener una idea un poco extraña ahora de la estructura en que la gente, en ese entonces se trataba de organizar el cosmos, pues realmente lo que veíamos es un mundo que empieza a perder sus atributos de ser vivo en una concepción renacentista donde aparece como un objeto con leyes propias y el hombre está buscando estas leyes. Sí, es extraño imaginar, pero en ese momento pensemos que ya el ser humano ya está descubriendo que tiene una lógica lo que está ocurriendo a su alrededor. Siempre pues, me gusta poner este símil, ¿no? Donde, pues en este grabado renacentista, vemos cómo hay una idea de organización de la naturaleza o de los espacios
agrestes, silvestres, incultos, y por el otro, en el fondo, una idea aspiracional del triunfo del ser humano, de la organización, con construcciones, con orden sobre ese caos, pero a su vez pensando en que la naturaleza también es un espacio de, de recreo, donde de caza, por ejemplo, aquí. Eso es lo que vemos actualmente, ¿no? O sea, lo que pasaba hace 500, hace 1000 años, pues es más o menos lo que vemos aquí en esta imagen, ¿no? Vemos aquí el ser humano regodeándose de haber dominado la cultura, pero también haber dominado a la naturaleza en términos paisajísticos para proporcionarle placer y solar. En la Francia medieval empieza a surgir este concepto de sostenibilidad como una consideración semántica de la antigua palabra sostener, como un término técnico que figuraba en la ordenanza de Brunoy, una primera ley forestal conocida que se ocupa de los recursos de agua. En este Felipe IV, sexto, perdón, en 1346 estipula la propiedad de los recursos hacia averiguaciones para realizar condiciones que puedan sostenerse a perpetuidad. O sea, ahí estamos viendo una idea de la sustentabilidad. En 1523, John Fitzgerald, en un pequeño libro, contenía consejos sobre varios procesos agrícolas, entre ellos el asesoramiento sobre transporte, madera y manejo de bosques. John Evelyn publica en 1661 un interesante documento sobre el smog que ocurre en la ciudad de Londres. Sería el primer libro que estamos hablando de la contaminación, pero en el caso de nosotros forestales, quizá es de mayor interés el documento que publicaría unos años después, en 1664, donde en este discurso de los árboles forestales o silva, es un escrito como un estímulo para la plantación de los árboles y que nos proporcionaran maderas, más madera, más ediciones aparecieron durante el resto de su vida y aquí ya vamos teniendo esta idea de la silvicultura, de un discurso científico en términos a la plantación, a la propagación. ¿Para qué? Ahí viene, ¿no? Precisamente para la propagación de la madera. Necesitamos recursos y para ello necesitamos silvicultura. Definitivamente la parte más importante y necesaria para nosotros, y es una fecha que yo creo que todos debemos tener los forestales centrada en nuestra imagen, que es el origen de la sustentabilidad en 1713 por Hans Carl Carwitz. La idea de sostenibilidad surge en un momento de crisis y escasez, en este caso de la madera, por causa de la tala de los árboles para las minas. Y entonces, Carwitz, orientado, o más bien, tal vez respondiendo a una tradición que tenemos que volver al adelantito, de Jean-Baptiste Colbert, origina. Jean-Baptiste Colbert fue un ministro muy importante durante 20 años del rey Sol, y él en 1669, 64, perdón, creo, establece una ordenanza justo para la organización de los bosques y que estos proporcionen materias primas. Entonces, bueno, podemos imaginar que fue el primero, sino en escribir ampliamente de la silvicultura, que había sido, ya lo platicamos, John Evelyn, pero sí él fue el primero en que recopila muchos de los conocimientos técnicos en ese momento y utiliza su propia experiencia
para ampliar la base de conocimientos científicos. Es el primero en realmente utilizar la ciencia forestal. Bueno, no había en ese momento algo que podríamos identificar como ciencia forestal, pero sí utiliza desarrollos empíricos para darse cuenta de la mejor manera de poder propiciar las plantaciones. Aquí vemos hermosos grabados. Yo tengo la suerte de tener un facsímil precioso de este libro de Carlwitz, de cómo aquí podemos ver ya un ciclo forestal a la derecha de la pantalla o a su izquierda, no sé, ahí se ve un ciclo forestal de lo que pues ahora vemos en nuestros libros de texto, ¿no? Este documento, la silvicultura o economic, o, perdón, o las noticias económicas y las instrucciones para el cultivo natural de árboles silvestres, además de una explicación detallada de cómo, con la buena voluntad de los dioses, la escasez cada vez mayor de madera se gestionará mediante la siembra, el cultivo y la plantación de plántulas a través de plantas silvestres y planificadas. El cultivo de una tierra que alguna vez fue cortada. Y así sigue el largo título de este hermoso libro que establece justo la sustentabilidad forestal. En este tratado se basa en su propia experiencia, en publicaciones de terceros, una compilación técnico-científica, y en una segunda edición, con una sección redactada por Julius Bergeron, aparece 18 años después de su muerte, ya vienen precisados de mejor manera o más ampliamente los criterios de abastecimiento, pues que nos regirían los siguientes ciclos. En silvicultura económica se refiere a la carencia de madera y describía sus causas, observando que con el pasar del tiempo, muchas provincias europeas se encontraran con sus bosques que habían sido explotados en exceso. Darwin no solo diseña un marco para un sector forestal y de la elaboración de la madera moderna, sino crea el término sostenibilidad y por analogía con el concepto de uso sustentable, suya es la definición en lo que décadas siguientes ha sido básico, la idea básica de la ordenación forestal como la mayor expresión del arte, ciencia, diligencia y organización de los países que consistirían en la forma en que se lleve a cabo la conservación y el cultivo de la madera, con la finalidad de que el aprovechamiento de este bien pueda tener continuidad, estabilidad y sostenibilidad. Qué hermosa frase, ¿no? Qué extraordinario que hace 3 siglos ya teníamos una idea clara de lo que significaba la sostenibilidad. Cuando 3 siglos después nos vienen a hablar de la sostenibilidad, pues ya los forestales ya teníamos 300 años de hablar de ahí. Y el dilema de Carlwitz se denomina ahora también como algo muy interesante. Esto lo saqué, por ejemplo, de una revista de ingeniería, de arquitectura, creo, y donde decía, al igual que la economía, la sostenibilidad surge en un principio básico, la escasez. Pero algo muy importante al final dice, la técnica, la innovación tecnológica suplirá los elementos escasos con sucedáneos, sustituir madera por carbón y carbón por petróleo. Más adelante, Wilhelm Gottfried Mozart, en 1757, a partir del concepto de sostenibilidad de Carlwitz, desarrolla más ampliamente otro tipo de especialidades. En su libro Principios de Economía Forestal, un administrador y un ingeniero se refieren a los elementos intergeneracionales de la sostenibilidad. Esta Nachricht. La sostenibilidad de la economía es tan razonable, justa y sabia, cuanto que es cosa cierta que el hombre no vive tan solo en beneficio de sí mismo, sino también en provecho de los demás y de la posteridad. Impresionante. Ya nos estaba hablando de uno de los principios básicos de la sostenibilidad, de que tenemos que aprovechar los recursos actuales para el futuro. A lo largo de todos estos conceptos
va ligado a justamente la forma en que fue desarrollándose los conceptos modernos de abasto, de cultivo, de aprovechamiento, pero ligado muy importantemente al conocimiento, a la observación, a la revisión de estos elementos. Tenemos, vamos a dar algunos brinquitos. Georges Lubin en 1795 formula el principio de la sostenibilidad desde una perspectiva intergeneracional. No es posible, dice este autor, elaborar ideas sobre una explotación forestal sostenible ni esperar que tal explotación pueda lograrse si el cálculo de la asignación de la madera en los bosques no se realiza de acuerdo. En consecuencia, una gestión sabia de los bosques deben de proceder imponiendo gravámenes en lo más alto posible. Entonces, apuntando a utilizar de manera tal, a utilizar los recursos de manera tal que las generaciones futuras puedan sacar de ellos al menos las mismas ventajas que los presentes. Es decir, en 1795 escribe 3 siglos antes que la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en 1987 definiría como aquel desarrollo que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Carl Heyer en 1841 aludió a la sostenibilidad de la producción de madera al puntualizar que un bosque podía considerarse ordenado sustentablemente si se ha tenido cuidado en regenerar todas las masas que han sido taladas con el propósito de mantener el suelo. El técnico forestal Albert Schweitzer en 1816 pues mantiene esta idea de un producto sostenible. La idea de esta sostenibilidad se difunde, empieza a adquirir realidad en la investigación y la educación científicas a comienzo del decenio y se basa sobre todo en las primeras escuelas forestales privadas donde se enseñaba taxonomía práctica. Aquí un elemento central siempre consistió en el desarrollo de las técnicas, de las innovaciones, de los instrumentos para la medición, para la evaluación, para el cálculo de las posibilidades. Esta debía haber vivido un poquito antes, pero a este señor me refería Jean-Baptiste Colbert. Recuerden Jean-Baptiste Colbert, ¿por qué? Pues porque este señor que colaboró con Luis XIV, el Rey Sol, por 20 años, pues en realidad fue el que crea esta ordenanza dictada por el rey en 1669, promulga esta ordenanza de aguas y bosques con lo que trata de establecer un rígido control sobre estos sectores. Esta ordenanza fue parte de la inteligente labor legislativa que desarrolló Colbert, cuyos ejemplos más significativos pues, son otra serie de estipulaciones y códigos. Vamos a brincar un poquito a los fisiócratas. De todos modos, los invito a investigar un poco sobre la escuela fisiocrática. Es muy importante en términos del desarrollo de la economía forestal, pero nos vamos ya acercando a alguien muy importante, que es John Heinrich Cotta, silvicultor alemán, pionero de la silvicultura moderna y un catalizador en la transición de la producción maderera con la silvicultura como una disciplina científica. Si a Jean-Baptiste Colbert se le debe las ordenanzas que serían de alguna manera el origen de las legislaciones forestales, si a Carwitz se le debe, bueno, si a Evelyn se le debe el proceso de integración de una serie de prácticas y de normas y de técnicas que luego denominaríamos silvicultura,
en términos muy directos para el abastecimiento de las materias primas para la industria, definitivamente Cota, John Heinrich Cota, estuvo interesado en todos los aspectos de la actividad forestal. A él le debemos a la creación propiamente de lo que sería una disciplina científica, porque incluye estudios con siembra a largo plazo, el establecimiento de áreas forestales, la tala de árboles sobre las bases prácticas matemáticas. Él es el que lleva propiamente las matemáticas a nuestra ingeniería actualmente. Tan importantes son los aspectos matemáticos, de estadística, biometría. Bueno, él fue, sus metodologías se basaron en procesos geométricos forestales donde se hacen cálculos de la masa de la madera, de los árboles, así como el rendimiento de toda la región boscosa. Por medio de esos cálculos podrían ser evaluados y estimados el valor monetario del bosque. Vean la importancia, o sea, va ligada la ciencia al conocimiento, a la medición, pero esencialmente, más que buscar un conocimiento o una profundidad de cómo funcionan los bosques, era encontrar la razón económica que siempre estuvo ligado al desarrollo de la silvicultura. En 1804, Cota fue el primero en sugerir el concepto de tabla de volúmenes, que como un gráfico que se introdujo décadas más tarde para ayudar a la estimación del volumen de la madera en pie. En este circunstancia efervescente, naturalista y científica sobre todo, surge Humboldt. Y Humboldt fue el primero y fue al que le debemos propiamente la idea de la naturaleza como un contexto de infinita red de conexiones. Él encuentra que la geografía está ligada a la geología y está a la elevación de los ecosistemas, a la ubicación de la distribución de los cuerpos de agua. El hombre no es el rey de la creación, por el contrario, encuentra que es un peligro, pero al describir las plantas desde un punto de vista botánico, encuentra también una referencia ecosistémica, encontraba conexiones por todas partes. Humboldt es el primero que llevaría en todas estas incursiones científicas un enorme, ¿cómo se dice? Un enorme cargamento de instrumentos científicos, barómetros, por ejemplo, para medir humedad. Encuentra en Humboldt, vemos al investigador moderno que sabe que necesita todos estos instrumentos científicos, tecnológicos, fruto del resultado tecnológico, son necesarios para inventar la naturaleza, para descubrir la naturaleza, para conocer la naturaleza. Darwin en 1837 encontraría las relaciones que hay en todas las ramas del organismo vivo, que es los ecosistemas, la biodiversidad. Y este primer pasaje, luego hablaríamos más largo de esto, esta charla me gusta darla mucho, justo con un proceso que actualmente vemos la cantidad de ramas que tienen los reinos vegetales, animales, de hongos, de la vida misma, ¿no? Hay algo importante aquí en Perkins. En George Perkins, en 1864, es uno de los primeros trabajos sobre los efectos de la acción humana. Él intuye la primera explotación sistemática del alcance y la importancia de los cambios ambientales, pero también porque fue uno de los primeros en llevar a cabo en su libro El hombre y la naturaleza, o la geografía física, que ha sido modificada por la acción del hombre, de los primeros en llevar a cabo esta evaluación de los ecosistemas. En 1869, Haeckel crea propiamente una ciencia que les vamos a denominar
ecología. Y dentro de esta concepción ecológica es como una gran casa y sus habitantes. Tuvo un papel importante en la popularización de la teoría evolucionista. En 1872 surge el primer parque nacional. Recuerden esto otra vez, vamos a volver en un momentito a ello. Y John Muir fue uno de los primeros conservacionistas. En 1927 surge un concepto que sería la bioética, pero interesante porque este concepto de la bioética fue retomado por un forestal, Aldo Leopold, silvicultor, ecólogo y ambientalista, donde sería el primero en la divulgación de los planteamientos éticos que tuvieran la consideración de la comunidad eh, biótica de la tierra, es decir, es el primero que establece condiciones morales de lo que debe de ser el trato con la naturaleza y con la tierra. Surge este importantísimo documento, la ética de la tierra de 1844, bueno, en realidad es el almanaque del condado de Arenoso, donde refuerza esta idea de la relación del ser humano y la biosfera. En 1962, La primavera silenciosa de Rachel Carson, es importante pensar en este documento como el primero que usa la ciencia, sus monitoreos, sus evaluaciones y sus indicadores para darnos cuenta en particular del efecto de los contaminantes en la naturaleza, pero es el primero documento que habla de cómo nos estamos acercando a una grave crisis planetaria que luego pues redundaría en aspectos modernos como en su momento como el hoyo de ozono o ahora el cambio climático global. La ecología en los años 60 se pone de moda con una serie de propuestas de libros, pero también respondiendo a catástrofes ambientales como el de 1967, un derrame tremendo que hubo allá por Alaska de 120,000 toneladas de petróleo. En el 68, ya a punto de cerrar esa década, empiezan a surgir los conceptos modernos de conferencias sobre la biosfera, y justo en el 68, un año antes que yo naciera, pues se publica La tragedia de los comunes, como un ensayo muy crítico sobre el uso que se le está dando por parte de la población a toda la humanidad. Aquí quiero hablar rápidamente de un documento muy importante que tengo la suerte de tenerlo, más allá de los límites del crecimiento. ¿Por qué? Porque es cuando el Club de Roma, un grupo de gente empresarial, le encarga a profesores del famosísimo Instituto Tecnológico de Massachusetts la realización de un estudio sobre las tendencias y los problemas que amenazan a la sociedad global, sobre todo desde el punto de vista de la alimentación, de los efectos de la naturaleza, de la sobrepoblación. Se hablaba mucho en ese entonces de la sobrepoblación, y da tendencias del nivel en el cual estamos a punto de llegar, los términos de deforestación, de degradación de los recursos naturales, de corrimiento de los ecosistemas, de pérdida de la biodiversidad, pero sobre todo desde el punto de vista del sostenimiento, no tanto de la sustentabilidad, sino de la sostenibilidad, es decir, cuánto el planeta puede estar teniendo la capacidad de mantener a la población, ¿no? Como esta casa donde le estamos metiendo, ya no tanto el problema de más gente, sino que esa gente va requiriendo más y más recursos. La reunión del medio ambiente humano de 1972 sería el origen del documento de la cumbre de Río, en Río de Janeiro, y justo nuestro futuro común sería este documento importantísimo sobre la primera vez que la Comisión Mundial habla de que se requiere atender urgentemente el problema de la crisis ambiental, de la crisis ecológica, sobre todo en miras
a un riesgo de la civilización misma, el mantenimiento de la civilización misma, ¿no? Viene la cumbre de la Tierra, bueno, vienen una serie de instrumentos jurídicamente vinculantes, en particular para nosotros es muy, muy importante, además del convenio de la diversidad biológica o de la Declaración Marco sobre Cambio Climático, el convenio sobre es este que tiene que ver con nosotros en la Agenda 21, la Declaración de Principios Forestales, donde contiene los principios sobre el manejo, la conservación y el desarrollo sustentable de los bosques en términos de la búsqueda de la cooperación internacional, fomento del desarrollo, perspectivas del medio ambiente. En este documento es de particular importancia porque nos habla, colegas, público en general, estudiantes, justo de los criterios indicadores para evaluar la sustentabilidad del manejo forestal. Criterios indicadores que nos están originando la brújula de hacia dónde llevamos un esquema de manejo forestal a través de criterios indicadores y que es la base incluso ya de la certificación del manejo forestal. Varios de nosotros trabajamos en ello. Ahí surge en esta declaración de principios forestales y en la cumbre de la Tierra. El concepto sostenible nos habla de una vuelta al origen. Juntos, dice, deberíamos abrazar el globo y unirnos para formular un enfoque integrado e interdisciplinario de cara a nuestras preocupaciones mundiales. El principio sostenible ligado a su principio emergente de crisis ambiental, con el cual inicié esta charla, surge ante un panorama de limitantes a la globalización y como un intento de reorientar los procesos hegemónicos que involucran civilización, evolución y desarrollo. Los postulados sabemos que parten, por ejemplo, de que el desarrollo implica una transformación progresiva de la economía y la sociedad, que definen los cambios en el acceso a los recursos y la distribución de los costos y beneficios del aprovechamiento de ellos. Sin embargo, paradójicamente, aquí tenemos a Bolsonaro como que le viene valiendo queso el asunto de la naturaleza y del COVID y de todo. La paradoja del discurso sostenible surge al plantear un crecimiento a partir de los propios mecanismos del capital que originaron esta situación de caos y afirmando la desaparición de la contradicción entre medio y crecimiento. Es decir, no importa qué tanto crezcamos, no importa qué tanto aprovechemos los recursos, siempre encontraremos una formulación tecnológica o una alternativa de innovación científica para resolver el problema, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos alinear esta racionalidad económica sustentable si la racionalidad económica desconoce toda ley? Pues no lo podemos aún saber. Voy a pasar esto muy rápido, es decir, fíjense que la mayoría de los que me escuchan son muy jóvenes, pero algunos se acordarán que en 1978 se levantó la veda en el estado de Veracruz, una veda que había durado décadas, casi más de 30 años de veda. Ahí vemos a Cuauhtémoc Cárdenas, un secretario forestal en aquel entonces, y cómo se levanta la veda forestal e inicia el aprovechamiento forestal. Estamos hablando de la veda forestal del estado de Veracruz, y ahí, por ejemplo, inicia el ejido La Selva sus aprovechamientos. Ahí está el primer árbol, ya ni motosierra, sino una sierra de arco, que están utilizando en ese día de 1978, ese 23 de agosto. De ahí de ese 23 de agosto de 1978, lo que actualmente hay en el ejido La Selva, en Guayacocotla, Veracruz, ¿no? Inventarios forestales y medición de sitios, estancias profesionales, determinación de turnos, evaluaciones de la diversidad biológica, huertos semilleros, realización de inventarios georreferenciados,
de diseño de muestreos y tratamiento, clasificación de superficies, de vegetación, de hidrología, determinación de las anualidades, la implementación, que podemos ver como en el 2016, cuando se hizo esta primera reforestación, y ya para 2018 ya ampliamente avanzada la masa forestal, ¿no? Aquí vemos el 2016 y ya miren para el 2018, ¿no? Qué bonito se va descubriendo, ¿no? Cómo se complementan las anualidades y los tratamientos silvícolas, ¿no? Ahí lo que estableció Evelyn, lo que estableció Karlowitz, lo que estableció Cota, ahí está llevando lo que estableció justo Jean-Baptiste Colbert con sus ordenanzas forestales, es lo que tenemos ahora. Aprovechamientos forestales que son evaluados, que son monitoreados, que son certificados, que son ordenados de acuerdo a la técnica silvícola, pero también a la legislación forestal y a los permisos de aprovechamientos, pero también por supuesto, a este manejo forestal comunitario tan importante. En esta último pedacito de la charla, estos 20 minutitos que me quedan, quiero que pensemos lo siguiente. ¿Qué significa pensar o sentir? ¿Qué es la mente? ¿Existe la mente? Esto nos dice un gran libro, La mente del emperador, de Rosperot, donde, perdón, no puse la referencia, se me pasó, de Perot, donde nos dice, es imprescindible que las estructuras importantes de naturaleza biológica podrían también estar asociados a componentes electrónicos. Está la mente sujeta a las leyes de la física, que son de hecho las leyes de la física. Eso nos trata de pensar este documento de la mente del emperador, este documento importantísimo. Y quiero que pensemos un poco en evolución. El impacto del evolucionismo no necesariamente está ligado a la palabra evolución. De hecho, la propia palabra significa algo diferente en los tiempos de Darwin. Viene del latín evolutio, que significa algo cercano a desenrollar, a desarrollar. Se le atribuyó a Herbert Spencer el dar la primera definición moderna de evolución, que a su vez influyó en Darwin, quien incluyó la palabra sin definirla en algunas partes de la sexta edición del Origen de las Especies. La evolución es un cambio desde una homogeneidad incoherente e indefinida a una heterogeneidad coherente y definida a través de diferenciaciones e integraciones continuas. La evolución parte de la complejidad, parte de la diversidad, pero también parte de una integración de las condiciones necesarias para llevar a un fin superior, a una condición superior, a una adaptación necesaria. Calvin considera de las siguientes propiedades como esenciales para un proceso evolutivo. Debe haber un patrón que es copiado para definir las variaciones deben de producirse a veces por la probabilidad, y también considera que existen situaciones que, si bien no son fundamentales para que pueda haber un proceso evolutivo, funcionan como catalizadores. En este sentido afirma lo siguiente. Ay, me faltó me brincó una línea, un cuadro. Pero bueno, en sí habla de la evolución como de una serie. Hay muchos componentes de la evolución y debemos de tomar cada uno de esos componentes de la evolución yéndonos en condiciones más precisas de cada uno de los nodos de la evolución. De esa manera podemos nosotros forzar la evolución. Por ejemplo, la evolución de las condiciones sociales, como puede ser el derecho de las minorías, como puede ser ir eliminando primero la esclavitud, luego el segregacionismo, y ahora buscando el equilibrio entre las en la diversidad social. Son los elementos en que nos lleva a ir construyendo esa evolución. Desde el cuadrito más o menos de eso hablamos. Ahora vamos a pensar, ya hablamos de evolución, ahora vamos a pensar
el origen de la inteligencia artificial. Mientras que para la mitad del siglo XX el desencanto para el darwinismo social era casi total. La teoría computacional estaba en pleno crecimiento. El hombre de inteligencia artificial comenzó a utilizarla a partir de ese concepto en 1956. Hasta este punto ya existe la computación que consiste en utilizar en máquinas capaces de realizar procesos mecánicos. Pero estas máquinas solo se pensaban en calcular, no en pensar, por lo que no se utilizaba la palabra inteligencia. La inteligencia comienza con algo inspirado en la parte más compleja de la naturaleza, que es el cerebro humano. Se puede notar la novedad de la inteligencia artificial como a partir, por ejemplo, de la tesis doctoral de Minsky, cuando plantea justo este concepto de un modelo de un modelo del problema del cerebro como un modelo. Y es muy curioso porque su comité de sinodales dudaban si debería considerarse un trabajo de matemáticas. Y se dice que John Newman, uno de los grandes investigadores de la teoría de juego en la época, dijo al respecto: si no son matemáticas ahora, lo serán en algún día. O sea, la inteligencia artificial sabían que iba a derivar en una serie de problemas matemáticos, algorítmicos, para tratar de encontrar. Cuando se empezaba a hacer inteligencia artificial, se requerían máquinas que pensaran, no computadoras. A eso se llegaba. Esa era la idea de Turing. Turing se le dice que es como el creador de las computadoras y luego como el del software. No, lo que Turing pensaba era cómo hacer a través de la programación que una computadora pensara. Los problemas que pueden resolverse en el presente son aquellos que con la tecnología actual se pueden resolver en un tiempo aceptable para el contexto en el que se aplique el problema. Sin embargo, los que podrían ser resueltos en el futuro, aquellos que no se pueden resolver en un tiempo aceptable en el contexto del problema, vamos a suponer que en el futuro se van a resolver. Es por esto que se puede considerar que no importa qué tanto avance la computación, estos tipos de problemas aumentarán su complejidad, por lo que no podrán resolverse de manera óptima en un tiempo humano, o sea, de una vida. Algo que sí se puede suceder es que algún problema fuera erróneamente clasificado como este tipo, y conforme se descubre más sobre él y se redefinan los algoritmos, se descubrirán métodos que vuelvan al problema tratable. Los no computables, existen también problemas que simplemente no pueden ser programados. Estos problemas seguramente requerirán o una nueva programación o nuevos instrumentos técnicos que nos proporcionen más datos para poder programarlos. Una de las cosas que vemos que corremos el riesgo es de pensar en el evolucionismo como una idea o hipótesis seguida de mucha imaginación para unir. Esto no es propiamente. En la ingeniería puede ser muy útil, de hecho, la analogía de unir dos puntos, y como veremos, es tomada literalmente. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la biología, no es que los ingenieros tengan dos puntos y quieran saber cómo se enlazan, sino que quieren llegar a un punto que no saben dónde está desde otro, pero que bajo algunos parámetros esperan que sea mejor y que este recorrido se llame proceso de optimización. La analogía es el punto de partida, pero los resultados son el de la llegada. Entonces, cabe la pregunta si no importa que los algoritmos evolutivos funcionen exactamente como funciona la evolución biológica. El estudio de la computación evolutiva puede hacer aportaciones de este tamaño. Les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta. Había el bosque de Notre Dame en París, Francia, y dirán, ¿cuál es el bosque? Pues el bosque es el techo de Notre Dame. Era tal la cantidad de material, de troncos que se usaron, de robles, que así se le denominaba al techo de Notre Dame. Era una enorme estructura de madera. Y como una enorme estructura centenaria de madera, pues un día se quemó. Hace 2 años se quemó esta estructura, justo cuando estaban restaurándola, justo cuando la estaban restaurando, y justo cuando le estaban, por cierto, aplicando retardadores del fuego. Pues resulta que algo pasó y el retardador del fuego no sirvió y se quemó. Durante los meses posteriores al incendio hubo un gran debate si la reconstrucción iba a ser fiel al original, es decir, de madera.
o se optaba por un material como podía ser el titanio, e incluso se hablaba de cristal para la aguja. Pero sin embargo, se puso el criterio avalado por el presidente de utilizar madera de roble para la techumbre. Hubo una gran debate, una discusión, y justo aquí pasó algo muy interesante. Los franceses se sentían muy orgullosos de lo que habían logrado en términos de ordenación, de manejo y de silvicultura. ¿Se acuerdan de Colbert, el que platicamos? Bueno, esto los traje de una nota de un periódico europeo y dice, siempre orgullosos de su historia y de la eficiencia del Estado, incluso de gobernantes con grandes sombras como Luis XIV o Napoleón. Los franceses han recordado estos días a propósito de la reconstrucción de la catedral, que el país supo dotarse ya en 1669, en la época del Rey Sol, de una ordenanza de su ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, sobre la explotación de los bosques y árboles. Este decreto ha permitido una gestión forestal capaz de preservar muchos robles centenarios, los llamados bosques catedrales. El objetivo originario era disponer de madera para construir buques para la Armada. Ahora sirven para perpetuar tesoros de patrimonio arquitectónico. Y aquí vemos cuando la ministra de Cultura marca el árbol 1 de los 1000 robles que se iban a utilizar. Estos árboles, robles elegidos para construir estos árboles fuera de lo común, con más de 20 metros de tronco útil y 1 metro de diámetro, fueron seleccionados por los arquitectos. Los majestuosos robles de 20 metros y 1 metro de diámetro, pues fueron seleccionados del bosque de Bercé, en el centro del oeste de Francia. Estos árboles fueron de lo común, con más ovados en tierras. Bueno, ¿por qué es importante esto y por qué me gustó esta nota? Porque estos robles destinados a la base de la aguja, destruida en el incendio del 15 de abril del 2019, así como el transecto y sus trayectos adicionales, garantizarán los cimientos de una estructura de unas 300 toneladas de robles. En este bosque, un inmenso roble marcado con una cifra en rojo no será seleccionado porque tiene un nodo, pero otro también. ¿Y qué utilizaron para seleccionar estos árboles? Pues un dron. Un dron hizo los perfiles en 3D para comprobar lo que convenía, explica la autoridad. Los árboles seleccionados tienen que ser ligeramente curvos. Los drones han sido ensayados en el monitoreo y vigilancia del área de usos forestales para una mejor comprensión de la estructura. A pesar del poco alcance de su uso, actualmente los drones han proporcionado ventajas. Las tecnologías más empleadas para monitorear áreas perturbadas y su ambiente son un conjunto de equipos tradicionales con estos drones. Mira, este era el cuadro que se me fue. Las actuales y potenciales tecnologías para monitorear cambios en las reservas de biomasa y daños, donde ahí pueden ver desde las cintas diamétricas en los impactos del bosque, como es la perturbación del área boscosa, hasta llegar imágenes LIDAR, imágenes de satélite, hasta llegar hasta los drones. Ya sea como complemento o reemplazo de las mediciones directas o como las alternativas para la vigilancia de áreas inaccesibles, existen en la actualidad diferentes tipos de imágenes provenientes de sensores remotos. El experto de la tecnología dice un gran libro que les recomiendo, que se llama Mundo Dron, búsquenlo, está ahí en la red, maratón, 200 y pico. El espectro de la tecnología recorre el mundo a toda velocidad, cambiando el paisaje cultural por donde quiera que pase, estremeciendo las economías, provocando crisis sociales y dilemas morales, engendrando multimillonarios instantáneos, sembrando desempleados, desapareciendo oficios y profesiones, creando nuevos trabajos y fundando nuevos dominios del conocimiento, la producción y la desinformación. Casi podemos atrevernos a anunciar que hemos dejado de ser la misma especie que caminaba por la Tierra, sin teléfono celular, sin audífonos que se orientaban sin GPS. Nuestra dependencia a tecnología no es pasajera, ni frívola, ni revelante, sino que nos ha transformado en seres distraídos, hiperinformados, versátiles, egoístas y a la vez conscientes como nunca de los males del mundo. En cierta forma nos hemos convertido en drones biológicos, presentes y ausentes. Navegamos, compartimos y tomamos decisiones
con herramientas controladas por corporaciones remotas que tienen ambiciones e intereses. Miren qué interesante. Gracias a las fotografías expuestas en 1861 de Carleton Watkins, el gran fotógrafo del oeste americano, Yosemite, se convirtió en un gran atractivo turístico para artistas y turistas. Este espacio, gracias a estas fotografías que originaron el interés de la sociedad, fue declarado un espacio protegido. ¿Qué nos estará originando estas fotografías tomadas por drones? ¿Qué nos motivará? ¿La protección de estos bosques? En el estudio de la computación evolutiva, el alcance de esta disciplina abarca una gran cantidad de técnicas inspiradas en la naturaleza que en otros contextos no se relacionarían con la evolución. Esto es lo que ahora nos enfrentamos gracias a estas imágenes de satélite, de drones. Esto es lo que nos está arrojando la información. Esto es lo que nosotros tenemos que imaginar que podemos tener. A mí me gusta esta imagen, esta fotografía. Yo acompañé a la fotógrafa a tomarla. La tomó con un dron, por supuesto. Esta es la información que a mí me interesa y que nos debe de interesar. La información de los bosques y la información de la gente. Tenemos que ser capaces de entender la complejidad y no ser visto como sinónimos de caos. Debemos de tener cuidado con las panaceas. En la Declaración del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gran mayoría de estos objetivos serán obtenidos gracias a la ciencia forestal que desarrollamos hace más de 300 años y de la cual descubrimos, encontramos e inventamos la sostenibilidad con la tecnología actual. Gracias a los drones, gracias a la tecnología, vamos a tener la capacidad, jóvenes, de pensar el mundo de una manera distinta. Antes nosotros con la técnica le decíamos a los bosques lo que queríamos que hicieran. Ahora con los drones y la tecnología y las imágenes de satélite, el bosque nos está diciendo qué necesita. A pesar de sus muchos problemas económicos, sociales, políticos y ambientales, México es quizá una de las pocas naciones de este planeta dotado de recursos bióticos, humanos, espirituales, materiales técnicos y económicos suficientes para ir a la vanguardia de lo que se refiere a apartarse del paradigma industrial convencional del desarrollo y encaminarse a un desarrollo más humano y ecológicamente sustentable. Aquí están mis referencias. Soy investigador del IFAP, del CENIT-COMEF, ahí en Los Viveros, mi cuenta de Facebook, Twitter, Instagram y mi correo electrónico, por supuesto. Estoy a sus órdenes para seguir platicando, dialogando y comentando de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos, por su excelente ponencia. La verdad estuvo muy, muy interesante. Y bueno, nosotros nos comunicaremos con usted para hacerle llegar a la brevedad posible su reconocimiento. Y de nuevo, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes por la atención en haberme invitado. Me da un gran gusto estar aquí con ustedes y pues estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes para los compañeros que quieran continuar con esta charla.